y vamos a empezar a hacer coser nuestra simulación, ¿verdad? Y ahí vamos a tener una cosida. Mientras que con este software, con el Crystal, nosotros directamente vamos a poder tener más cosidas todavía. Entonces vamos a tener, por ejemplo, generar 1000 cosidas, 10.000, 100.000, sin que se nos esté cortando tanto. ¿Y eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a ver las probabilidades. Por ejemplo, en la anterior clase veíamos un ejercicio del BAN. Entonces, ¿para qué nos servía el BAN? Nos servía para ver la rentabilidad. ¿Y qué es lo que le interesa a un inversionista? Le interesa saber qué tan probable también es de que este proyecto que tú le estás planteando sea rentable, porque no solamente decirle, sabe qué, señor, la rentabilidad de este proyecto, del proyecto X, es del, no sé, 45%, o es de 45 millones, digamos, el BAN. Y el otro te dirá, pero ¿esto en qué escenarios? Entonces ahí uno puede generar distintos escenarios con este software que nos van a permitir mostrarles, ¿sabe qué? En un escenario no sé, pesimista, tenemos tal porcentaje de que realmente este van sea mayor a cero. En un escenario, no sé, optimista, nuestro van tiene una probabilidad de ser mayor a cero de tanto por ciento. Entonces ahí podemos ir jugando nosotros con distintos escenarios. ¿Y eso a qué nos ayuda? Obviamente nos toma a mejorar la toma de decisiones, que es lo que nos importa a nosotros y a todo el mundo al momento de realizar algún tipo de negocio, de hacer algún proyecto y demás. Entonces, este software tiene una terminología básica. Manejamos acá 3 términos principalmente. Uno que llega a ser el supuesto. Entonces, en los supuestos nosotros vamos a generar variables de entradas. Si se acuerdan en la anterior clase, en los ejercicios que veíamos, ¿cuáles eran nuestras entradas? Nuestras entradas podían haber sido, no sé, el precio que nosotros veíamos, la demanda. ¿Qué cosa más íbamos a poder jugar? Digamos, no sé, la demanda, el precio, las tasas de crecimiento, la inversión. Todo ese tipo de cosas nosotros lo vamos a llamar como un supuesto. ¿Y qué hace el Crystal? El Crystal te dice, ok, este va a ser una variable y tú le tienes que asignar un comportamiento. Entonces tiene una serie aquí de distintas variables, de distintas distribuciones que tú le puedes asignar. Entonces tú le dices, yo quiero una función normal. O si no, alguien dirá, no, yo quiero una distribución uniforme. Otro vendrá y dirá, no, yo quiero una distribución X de ta, una distribución beta, etcétera, etcétera. Pero también hay el caso, como decía la anterior clase, no recuerdo cuál de sus compañeros decía, pero ¿qué pasa si yo no tengo yo no sé qué distribución le voy a asignar? No sé, yo tengo datos históricos de mi demanda, por ejemplo, y ahora no sé qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo yo puedo asignar una distribución? Entonces también tiene acá una función, el Crystal, que es la que te dice, ok, tú dame esta información histórica y yo te voy a decir a qué distribución se va a ajustar mejor. Entonces tiene ahí tiene 3 métodos, si no me equivoco, para identificar, y tiene una cuarta opción que te dice que él va a buscar, va a seleccionar de manera automática, digamos, la manera óptima, cuál es el método que va a aplicar. Y bueno, le introduces tus datos de entrada, tus datos históricos y te genera ya, esta distribución se ajusta a una defunción o a una distribución normal con tales características. Y en base a eso, tú puedes empezar a generar tus supuestos. Otra que vamos a manejar son las variables de decisión, que son variables controladas. Esta parte no lo vamos a emplear tanto nosotros. En lo que más nos vamos a centrar va a ser en los supuestos y en los pronósticos. Entonces, bien como dicen los pronósticos, llegan a ser las salidas, salida Y, F de X, una variable dependiente. Entonces, si analizamos, por ejemplo, un proyecto de inversión, ¿qué llegaría a ser mi variable dependiente? A ver qué se les ocurre que sea una variable dependiente. Yo he definido supuestos, he definido mi demanda, mi precio, he definido, a ver, la inversión, los costos, todo eso llegan a ser mis supuestos. ¿Cuál podría ser mi pronóstico? Ustedes que ya han empezado a realizar los proyectos de inversión con el ingeniero en simulación.
podría ser la rentabilidad, ¿no ve? Entonces ahí definimos, por ejemplo, algunas variables que puedan medirnos esta rentabilidad y ahí cuáles llegan a ser los principales. Tenemos el BAN y el TIR. Entonces podemos definir de esa forma nuestros pronósticos. ¿Ya que nos ayuda esto? Como decíamos, vamos a generar distintas cositas, como lo denomina el Crystal, de modo que nosotros tengamos, digamos, 1000 cositas y en base a esa información que ha generado, nos va a empezar a decir, ok, ¿sabes qué? En tu cosita tú tienes tantos han salido mayor a 0, digamos, del BAN, y tantos han salido menor a 0. Y en función a eso ustedes pueden calcular no solamente las probabilidades, sino también se hace un análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué es este análisis de sensibilidad? Este análisis de sensibilidad llega a ser muy similar al que nosotros veíamos en la parte de MPLs. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver esto? Nos permite ver cuáles de estos supuestos van a ser los que más van a influir en estos pronósticos. Entonces, yo hago mi simulación y digo, ok, aquí en mi supuesto, de todos mis supuestos, el que más va a influir en el BAN llega a ser los costos, digamos, el costo variable. Tal vez alguien en otro de sus proyectos hace su cosida y determina que el supuesto que más va a influir en el TIR llega a ser el precio. Entonces, en base a eso también nosotros podemos ir tomando decisiones. Entonces, para entender un poco cómo es este manejo, vamos a ver un ejemplo sencillito. Entonces, tenemos acá una hoja Excel con distintos datos. Tenemos acá, esto es un proyecto de inversión. Tenemos acá nuestros supuestos. ¿Qué es lo que nos está diciendo en los supuestos? Acá tenemos algunos supuestos como son, por ejemplo, las ventas año 1 que me dice. Tengo la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de los costos de las ventas, los porcentajes de gasto de operación. Tengo acá la inversión del capital, costos de capital, las tasas de impuesto. Entonces vamos a ir viendo algunos escenarios que nos plantea, por ejemplo, en este ejemplo que hemos encontrado. Nos dice el supuesto 1. A ver, ¿quién quiere leer el supuesto 1? Ya, vamos, Chuquiña, Oscar. Gracias. Bien, entonces aquí nos está dando algunas instrucciones de cómo nosotros vamos a proceder. Entonces, ¿qué se hace en este primer ejercicio? En este primer ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer va a ser identificar, lo vamos a hacer como una prueba de bondad de ajuste. ¿Y para qué nos sirve esta prueba? Nos permite para ver nuestros datos a qué se va a ir ajustando mejor, digamos, o sea, qué distribución. Entonces, comenzamos a ver. Tenemos acá lo que nos decía su compañero. Tenemos la celda que nos decía, la celda B4, que hace referencia a la tasa de crecimiento de ventas. Ahora es importante que cuando ustedes vayan a abrir el cristal, o sea, este cristal es como un complemento, si nos damos cuenta que tenemos al Excel. Es un programa, pero que se instala. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo al momento de realizar o de abrir, yo tengo que abrirlo desde acá, desde mi escritorio, digamos, desde lo que dice Oracle Crystal Ball. Si yo lo abro desde este punto, desde este icono, digamos, desde la aplicación, me va a aparecer esta pestaña, que en esta parte superior me aparece aquí como Crystal Ball. Si yo abro un Excel normal, no me va a aparecer esta opción de Crystal, o sea, me aparecería todas las ventanas que generalmente tenemos.
Pero como en este caso nosotros necesitamos usar el Crystal, abrimos directamente con el icono de Crystal. Entonces acá ya nos genera otro menú en el cual tenemos una parte de definición, otro de ejecución, otro para hacer análisis, herramientas y uno de ayuda. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a la parte de definir su posición. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a seleccionar acá en la flechita que tiene. Y aquí nos aparecen distintas opciones. Tenemos primeramente una galería de distribución y otra que nos dice ajustar la distribución a datos. Adicionalmente, si digamos yo conozco todos los datos que ya necesito para realizar mi simulación, directamente yo vengo acá, normal, uniforme, triangular, beta, etcétera, etcétera. Entonces, para comenzar a realizar la simulación o la suposición, mejor dicho, vamos a ir a la celda en la que vamos a definir nuestra suposición, que es la B4. Selecciono esta celda, le digo definir suposición y yo le voy a dar en ajustar distribución a datos. Entonces me va a mostrar esta ventana. Aquí me dice cuál es la ubicación de los datos y yo le digo de un rango. Ahora acá yo tengo que introducir los datos que yo tengo como información histórica. Entonces en esta parte, por ejemplo, nos decía que teníamos distintos valores, la tasa de crecimiento de ventas, por ejemplo, y la tasa de crecimiento del costo. Entonces estamos trabajando con el crecimiento de ventas. Entonces vamos a seleccionar ese rango. Entonces vienen al recuadrito y seleccionan todos los datos que ustedes van a tener. Entonces, a ver, seleccionamos. Cuando van a realizar de ajustar por bondad de ajuste, lo que ustedes necesitan es mínimamente 15 datos, si es que no me equivoco, para que ustedes puedan realizar. Con menos datos no te permite el Crystal. Entonces ya tenemos acá introducidos nuestros datos, que son los datos históricos. Aquí nos dice por qué método es el que va a realizar su ajuste. Entonces tenemos acá 3 métodos. Uno que es el de Anderson-Darling, tenemos el de Kolmogorov y tenemos el de chi cuadrado. Adicionalmente tiene la cuarta opción que les decía, que es la de seleccionar automáticamente. Entonces ustedes pueden seleccionar el método que ustedes quieran, o en el caso de que no sepan, digamos, cuál es el que ustedes quieren, no sé, si no saben cuál será mejor, pienso, no sé, le dan directamente en seleccionar automáticamente y automáticamente el Crystal va a seleccionar cualquiera de estos métodos, el que él va a creer de que es el más adecuado para estos datos. Adicionalmente, tiene aquí una opción que te dice qué distribuciones tú quieres utilizar. Entonces, aquí te dice selección automática, que llegaría a incluir las distribuciones que son continuas y las distribuciones que llegan a ser discretas. En el caso, no sé, si ustedes están trabajando con una demanda que llega a ser valores discretos, no sé, que nosotros no podemos fabricar 50.5 pantalones, como decíamos, ¿no? Entonces le dan solamente para discretas, digamos, o tal vez dicen, no, tiene que ser continuo siempre, entonces le dan continuo. Pero si es indiferente o indistinto, nosotros le damos en selección automática. Este es el cuadrito que tienen acá de mostrar todas las estadísticas del bondad de ajuste. Ustedes lo tienen que seleccionar y le dan en aceptar. Y automáticamente nos va a aparecer este gráfico. Entonces aquí nos aparece, si ustedes se fijan, en esta parte tenemos lo que llega a ser los valores de las distribuciones. Entonces acá nos está diciendo que ha utilizado el método de Anderson-Darling. Y nos dice, tenemos acá la mejor distribución llega a ser gamma. Estos llegan a ser sus valores y esto llega a ser su gráfica. Si yo me paso en la siguiente, tengo la logarítmica. Igual me muestra sus datos. La siguiente es beta. Aquí tenemos la de Weibull, tenemos la normal, logística, el extremo máximo, beta PERT, la triangular, extremo mínimo, la T-Student, uniforme, la de Pareto y exponencial. Entonces aquí ustedes pueden seleccionar cualquiera de estas que les ha mostrado el Crystal. Entonces vamos a volver a la primerita, le vamos a decir, vamos a trabajar con la gamma. Entonces yo le doy a aceptar
Aquí me va a mostrar la gráfica, la curva a la que se va a ajustar. Y tenemos acá los datos, ubicación 6%, escala, la forma. Nosotros le damos a aceptar. Y cuando volvemos a nuestra celda en la que hemos realizado la suposición, nos va a pintar de un color que llega a ser este color medio verde. Y adicionalmente acá el cristal nos va a generar un comentario y nos dice, esta es la suposición de la tasa de crecimiento de ventas. Tiene una distribución gamma, una ubicación del 6%, etcétera. Nos va a mostrar sus distintas características. Ahora, digamos, ¿cómo yo podría modificar? A mí no me gusta este verde, es medio feo. Entonces acá tienen una opción que dice preferencias de celda. Cuando ustedes seleccionan, aquí les va a mostrar. Nos dice, acá tenemos las suposiciones. Las siguientes son las variables de decisión, que era el otro cuadrito que veíamos. Y tenemos las previsiones, o que eran los pronósticos. Entonces, para las suposiciones, yo digo, yo no quiero este verde, yo quiero un rosado. Ahora, si no quiero el comentario, desmarco la casillita del comentario y le doy a aplicar. Le digo aceptar y listo, ya se ha cambiado. No, está mejor nomás el verde, decimos. Entonces volvemos al verde y le damos en, o si quieren aquí aplicará, le volvemos a dar a aceptar y ya ha vuelto al verde. Entonces de esa forma ustedes pueden ir personalizando también esta parte del cristal, de cómo va a generar la simulación, como la suposición, la decisión y la previsión. Listo. Ya tenemos la primera suposición. Veamos qué nos dice la suposición 2. A ver, ¿quién quiere leer la suposición 2? Terrazas, Oxy. Vamos, terrazas. Bien, supuesto 2. Tasa de crecimiento del costo de ventas. Seleccione la celda B5, tasa de crecimiento de costo de ventas, y defínala como un supuesto. Haga clic en el botón Fit, ingrese el rango de N2 a N201, datos históricos de la tasa de crecimiento del costo de ventas, en el campo Range y haga clic en OK. Seleccione la mejor distribución y haga clic en OK. Ya, gracias. Bien, entonces acá hacemos lo mismo que nos decías en el anterior supuesto, ¿no ven? Tenemos igual información histórica y vamos a ir a la celda B5, que es la que nos decía. Entonces, seleccionamos, vamos otra vez a definir su posición, ajustar distribución de datos. Vamos a seleccionar los datos que nos está indicando. En este caso el cristal, le damos a aceptar. ¿Qué método es el que va a utilizar? Le podemos decir en este caso ya tal vez nosotros decimos ya Kolmogorov que utilice en este caso. Aceptar y nos muestra. Y aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la mejor distribución a la que se puede ajustar es beta. Entonces, nosotros le decimos aceptar. Nos muestra acá los parámetros, todo. Y es importante aquí también en esta parte superior tienen el nombre de la variable. Automáticamente el cristal ya les va a mostrar acá el valor de la celda que esté a su lado. Pero en el caso, digamos, de que esté vacío, aquí también si no ustedes le pueden mantener acá, no sé, yo le borro esto y le digo tasa de crecimiento de costos, ventas, así. O si no, tal vez uno dice, no, el nombre de mi celda está en otro lado. Entonces vengo y selecciono la celda. Le digo aceptar. Y ya me va a mostrar igual nomás el nombre de esa celda. Entonces lo mismo que en el anterior. Ya hemos definido mi suposición y ya nos está apareciendo de este color. Si yo le vuelvo a dar en esta parte de definir su posición, automáticamente ya me va a aparecer lo que llegaría a ser la distribución que nosotros le hemos encontrado. Esto es como una forma de verificar de que esta celda ya tiene asignada su suposición. Listo, ya tenemos la suposición 2. Veamos qué nos dice la suposición 3. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer la suposición 3? Cholner, sí. Ya, vamos, Cholner. Suposición 3. Inversión. Seleccione la celda F3, inversión, y defínala como un supuesto. Elija la distribución custom. Si no está disponible, haga clic
en All para mostrar todas las distribuciones. Haga clic en Load Data. Si no aparece este botón, haga clic en el botón More. Ingrese el rango de H7 a H9. Montos de inversión y seleccione OK. Haga clic en el OK para cerrar el diálogo de definición de supuestos. Gracias. Entonces acá tenemos el supuesto 3, que son la parte de inversiones. Entonces, buscamos la celda que nos dice, que es la F3, esta inversión de capital. Y ahora nosotros vamos a definir nuestra suposición en base a una distribución que nos indica que es la personalizada. Entonces, la distribución personalizada es la distribución que habla el ingeniero, la escalar, no recuerdo cómo lo dice él, porque él dice, basémonos en votación, no sé, de los 10 que estamos aquí, 3 han votado por la opción A, 5 por la opción B, 7 por la opción C, entonces en base a eso calculamos una probabilidad, digamos. Es lo mismo. Entonces nosotros venimos ahora acá a definir su posición y le damos en galería de distribución. Entonces acá tienen 3 opciones, uno que generalmente aparece en el básico. Entonces aquí solo me aparece la normal, la triangular, la uniforme, la logarítmica normal, la sí, no, y la uniforme discreta. Si yo me vengo a la opción de todo, a mí me van a aparecer todas las funciones que tiene el cristal. Entonces está aquí la normal, la triangular, la uniforme. Buscamos la personalizada, que es la que nos indicaba el ejercicio. Entonces le damos clic en aceptar. Y aquí no hay datos, ¿no ven? Nosotros tenemos que introducirlos. Entonces acá nosotros tenemos, para que nosotros podamos ir introduciendo. Acá si no les aparece este es de cuadro, ustedes seleccionan nomás esta que de aquí dice mostrar menos, así. O aquí mostrar más. Entonces en esta parte inferior, nosotros le damos a cargar datos. Y nos va a decir la ubicación. Entonces vamos a venir y vamos a seleccionar los datos que tenemos. Entonces acá la inversión que yo tengo, 35, 40 y 45. Le doy en aceptar. Le digo aceptar y aquí ya me está apareciendo mis valores. Aquí está 35, 40, 45. Y lo mismo que les decía, siempre va a tomar aquí el valor que vamos a tener. Aquí ventas año nos está diciendo. Nosotros le podemos cambiar si no. Yo le digo, mi celda va a ser esta. O le ponemos acá inversión. Y le damos a aceptar. Vamos a aceptar. A ver, aquí dice ya. Bueno, no quiere aceptarlo. Bueno, le mantendremos eso nomás entonces. Y listo. Con eso ya nos está marcando acá nuestro recuadrito. Ahora en este caso tenemos, por ejemplo, solamente los valores, pero ¿qué pasa si tuviéramos acá las probabilidades? No sé, yo digo, tengo aquí, esto tiene una probabilidad del 25%, esta tiene una probabilidad del 30% y para llegar al 100 me falta 45, entonces tengo 45%. Entonces yo digo, esta yo la quiero otra vez cambiar. Entonces vengo aquí, vuelvo a mi definición de su posición, le doy otra vez en cargar datos, voy a seleccionar nuevamente, ahora voy a seleccionar los dos. Entonces, tanto la primera columna donde están mis datos, como la segunda columna en la que se tiene que encontrar mis probabilidades. Le doy en aceptar, le digo sí, que quiero reemplazarlos, y aquí ya me muestra, por ejemplo, otra vez mis datos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Para el 35 tiene un porcentaje de 25. Para 40 tenía un porcentaje de 30 y para la parte de 45 teníamos una probabilidad de 45. Entonces otra vez le damos a aceptar y se guarda. Entonces de esa forma ustedes pueden ir realizando igual modificaciones, ir cambiando sus suposiciones. ¿Cuál llega a ser mi supuesto 4? A ver, ¿quién quiere leer el supuesto 4?
A ver, vamos a ver si están presentes. A ver. Está Ronald Rómulo. Ronald no está. Bien, a ver, veamos otra persona. Miriam Abigail. ¿Estás o no estás? Al parecer, Miriam tampoco está. A ver, Oscar Gabriel. Buenas tardes, Oxy. Ya. Bueno, lo leo, ¿no? Sí, el supuesto 4. Supuesto 4, ventas. Seleccione la celda B3, ventas, y defínala como un supuesto. Elija distribución normal. En el campo min ingrese el valor 110 y en el campo dep ingrese el valor 5. Haga clic en el botón Enter para redibujar la distribución. Note que ha creado una distribución normal con una medida de 110 y una desviación estándar de 5. Haga clic en OK. Gracias. Entonces, para las ventas, nosotros trabajamos con una distribución normal, nos dice. Entonces, buscamos la celda que nos dice, la de ventas, y venimos a definir su posición. Entonces, yo le vengo acá, selecciono la distribución normal, y aquí me está diciendo cuánto va a ser mi media. Entonces, la media, el ejercicio o el supuesto que leía su compañero, me dice que va a ser de 110. Entonces, yo le coloco eso. Ya está. 110. Y la desviación, lo que nos leía su compañero, nos dice que iba a ser de 5. Entonces le decimos 5, le decimos aceptar y ya nos ha generado. Entonces ya tenemos nuestro cuarto supuesto en el que estamos utilizando una distribución normal. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos los gastos de operación de ventas. Entonces, a ver, veamos qué nos dice su supuesto. Supuesto 5. A ver, ¿quién va a leer el supuesto 5? O vamos a seguir llamando, a ver. A ver, Condori Calderón. Sí. Sí existe. Vamos. Está bien, así dice ejemplo 1, supuesto 5, gastos de operación. 1. Seleccione la celda B6, gastos de operación, y defínela como un supuesto. 2. Escoja la distribución triangular. 3. Nombre del supuesto. Haga clic en el icono de la derecha del campo Name y seleccione la celda A6. El nombre asignado será el contenido en esta celda. 4. Valor mínimo. Haga clic en el icono de la derecha del campo mínimo y seleccione la celda H4. 5. Valor máximo. Haga clic en el icono de la derecha del campo máximo y seleccione la celda J4. 6. Haga clic en el botón Enter para crear la distribución con los parámetros asignados. 15% para el mínimo, 20% el más probable y 23% el máximo. 7. Haga clic en OK. Ya, gracias. Entonces, vamos a seleccionar la celda que nos indica su compañera, que es la B6. ¿Y qué nos dice? Nos dice que en este caso vamos a emplear una distribución triangular. Entonces, venimos a definir su posición, le decimos una distribución triangular. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo cuáles van a ser tus valores mínimo, cuáles van a ser tus valores máximo y cuál va a ser el valor más probable. Entonces, en el mínimo, yo selecciono lo que me indica la celda que tenemos en esta parte, gastos de operación, ventas. El mínimo me dice que es el 15%. Yo le doy a aceptar. Vengo al más probable. En el más probable selecciono el que me dice que es del 20%. Y ahora voy a seleccionar el del máximo, que llegaría a ser de 23%. Selecciono y si yo me fijo, aquí ya me va a aparecer mi gráfica. Tenemos el 15%, el 20%, el 23%, se ha movido, ¿no ven? Mi distribución acá. Entonces le damos en aceptar y ya se ha generado mi supuesto. Entonces, yo ya tengo aquí mis 5 suposiciones que me indica el ejercicio.
Ahora también acá ustedes pueden ver la parte de la correlación de los supuestos. Entonces, ¿qué es la correlación? Es como ver una relación, qué relación tienen tales variables, qué relación tiene, no sé, en este caso, los costos o la tasa de crecimiento de costo con la inversión, digamos. Entonces ahí nosotros diremos, tiene una correlación positiva de tantos, entonces vamos a ir viendo también cómo se pueden ir afectando entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, aquí? Nos dice que veamos la correlación entre la tasa de crecimiento de ventas y la tasa de crecimiento del costo de ventas. Entonces, vamos a ir a lo que llega a ser. Aquí tenemos dos métodos para realizarlo. Uno que es en el que vamos a utilizar, yo selecciono acá mi celda y le doy a definir su posición. Vengo a esta parte que me dice correlacionar. La selecciono y aquí me va a decir, ok, ¿con cuál de tus variables es lo que tú quieres? Entonces yo le digo agregar suposiciones. Y me decía con la tasa de crecimiento del costo de venta. Entonces yo selecciono, le hago clic en aceptar y me va a empezar a mostrar. Entonces yo puedo ir haciendo variar acá lo que me decía. Si se fijan en este cuadro, vemos acá cómo se va a ir modificando. En el enunciado me está indicando que tiene una correlación de 0,75. Entonces, yo le puedo aquí modificar 0,75. Me dice que es positiva esto. O si no, directamente yo le puedo ir modificando en esta otra parte. Aquí 0,15, 0,30, 40. Ahí está, 74, 75. Entonces, ya se han ido definiendo las correlaciones. Que esto llega a ser también como algunos supuestos que nosotros podemos manejar en esta parte del cristal. Entonces yo le doy a aceptar, digamos, y se guarda mi correlación. ¿Qué otra forma podemos realizarlo? Acá tienen también una opción que dice definir correlaciones. Entonces yo vengo y me aparece lo mismo. Aquí ya ha generado la tasa de crecimiento de ventas, está con la tasa de crecimiento de los costos, que es lo que veíamos. Entonces acá yo puedo agregar otra más, no sé, yo digo, a ver, ¿qué tal se relacionará con los gastos de operación? Entonces, para los gastos de operación, a ver, veremos una correlación negativa. Entonces, pueden ir ustedes definiendo de esa forma sus suposiciones también en función a la correlación. Entonces, ya tenemos la correlación definida también. Ya tenemos los supuestos que nos está indicando, hemos hecho la correlación. Lo último que nos falta ver es la parte de los pronósticos. Entonces, en los pronósticos o en previsión, como nosotros tenemos en esta parte del cristal, es lo que veíamos que nos va a permitir ver que sería como nuestra variable dependiente, como el Y cuando planteamos un modelo, ¿no ven? Entonces, nosotros vamos a ver, acá tenemos, en este ejercicio tenemos como un flujo. Acá tenemos el año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Acá tenemos las ventas que están relacionadas. Acá tenemos una venta, que es la venta del año 1, que era de 110, que es lo que estamos simulando. Y esto ustedes tienen que ir encadenándolo. Por ejemplo, si nos fijamos, vamos a tener una tasa de crecimiento, que es lo que estamos simulando acá con esta variable. Entonces, aquí va a ser igual la venta en el año 2, va a ser igual a la venta del año 1, más 1 más el porcentaje de la tasa de crecimiento que yo voy a tener. La venta en el año 3 va a ser igual la suma o la multiplicación, mejor dicho, de la venta del año 2 por 1 más el porcentaje o la tasa de crecimiento de mis ventas. Y lo mismo para el año 3, o que en función del año 4, mejor dicho, en función del año 3. Los costos de ventas, igual, simulamos. Entonces el valor inicial nos indicaba que iba a ser 65 y para el año 2, 3 y 4 ya se encuentran en función a la variable que hemos definido de la tasa de crecimiento. Entonces, aquí hace una utilidad bruta. Genera un total de gastos de operación donde va a obtener acá el EBITDA y en función a eso vamos a calcular los impuestos. Tenemos también lo que llega a ser la inversión, que siempre llega a ser como un costo, es un valor negativo en nuestro flujo de cajas.
Y acá tenemos ya la suma. Entonces acá es la suma de esto, acá tenemos la suma igual de esto más esto, y así sucesivamente para el año 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que me interesaría saber? Por ejemplo, yo puedo saber acá, puedo definir como una suposición el flujo de caja que yo voy a manejar en cada uno de los años. Entonces, ¿cómo hago yo esta suposición? Primeramente, las celdas que van a contener estas previsiones tienen que contener una fórmula. Entonces, en este caso, el flujo de caja del año 1 me está diciendo que va a ser igual a levdita menos mis impuestos más la inversión que yo voy a tener. Lo mismo tenemos, por ejemplo, acá para el flujo del año 2. Entonces, le definimos, a ver, en el año 1 venimos acá a definir previsión y me va a mostrar este recuadro, me va a decir qué nombre va a tener este. Entonces acá yo le digo flujo de caja operativo y le pondremos acá, a ver, año 1. Ya, a ver, si no, 1 nomás, porque no tengo ahí. Y las unidades. Entonces, en este caso, le mantendremos acá con su simbolito de unidad monetaria. Yo le doy a aceptar y mi previsión se va a marcar de otro color. En este caso, se está marcando de un color celeste. Ya saben que si ustedes lo quieren modificar, venimos a las preferencias de celda y acá tenemos las previsiones. Entonces, aquí alguien dirá, yo le voy a modificar a otro color. Como yo quiero que se mantenga en ese celeste, yo lo dejo ahí. ¿Qué más pueden hacer? Ahora, en el cristal también, si yo quiero definir para el año 2, puedo venir otra vez acá, definir flujo de caja operativo y acá me dirá 2. Aceptar. Vengo aquí al año 3 y puedo seguir, o si no, la otra opción que puedo hacer es como hacer un control C, un control V, que hacíamos generalmente, ¿no? En nuestros trabajos, control C, control V. Entonces yo vengo aquí, selecciono, por ejemplo, esta celda y le digo aquí copiar, pero tienen que hacer en el copiar que se encuentra dentro del cristal, no el que tenemos en inicio, sino dentro del cristal. Yo le digo copiar, vengo a mi celda y le digo pegar y ya se ha generado acá. Vengo otra vez, le digo copiar y vengo acá y le doy en pegar y ya se ha generado. Entonces, nosotros de esa forma podemos ir. Si yo le digo otra vez definir previsión, aquí ya me va a mostrar. Igual, su unidad, aquí está, esto me está mostrando como 4, le puedo dar 3. Aceptar. Y de esa misma forma pueden ir copiando ustedes las suposiciones que han realizado. No sé si están simulando para varios años, digamos así, aquí estuviera simulando esto, esto, esto y esto, entonces yo puedo ir haciendo una simulación de esta parte, nomás. Control C, Control V, copiar, pegar, 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 pegar y pegar. Entonces, de esa forma ya tenemos igual las suposiciones o las previsiones, mejor dicho, para el flujo de caja. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Podemos hacer el BAN. Entonces, ¿qué es el BAN? El BAN hemos dicho que nosotros íbamos a utilizar una fórmula, ¿y cuál es? La del EBNA. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente nosotros sumamos lo que es nuestra inversión, que cuando se encuentra entre paréntesis es un valor negativo. Y luego le sumamos más la función del BAN e introducimos acá todos los valores que nosotros vamos a tener en nuestro flujo de caja. Y adicionalmente vamos a introducir lo que llega a ser nuestra tasa, nuestra tasa del I, que vamos a manejar el porcentaje. En este caso nos está dando de un 16%. Entonces, ya tengo acá con mi función, yo les digo otra vez definir previsión. ¿Qué se va a llamar? Le voy a llamar el BAN. BAN. Ya. ¿Cuál es mi unidad? La unidad monetaria. Le digo aceptar y ya tendría definido mis suposiciones. Puedo seguir definiendo, o mejor dicho, mis previsiones. Puedo seguir definiendo más previsiones. Puedo hacer otra previsión con el TIR, puedo hacer con el CAE, con el COE, etcétera, etcétera, en función a las variables dependientes que ustedes quieran manejar.
Ahora lo que vamos a hacer va a ser coser nuestra simulación. Ya hemos definido los supuestos, ya tenemos las previsiones. Ahora hay que coser en esta parte de acá que tienen ustedes de ejecutar. Tienen uno que dice pruebas y te dice 1000. Aquí yo le puedo decir 10, le puedo aumentar otro 0, 100. Otro dirá, no, yo solo quiero 50. Otro va a decir, no, yo quiero 10,000. En función de eso, ustedes pueden generar distintos. A ver, nosotros lo vamos a dejar en 1000. Nosotros le vamos a dar en iniciar. Y nos va a empezar a generar acá los distintos gráficos que nosotros teníamos. Acá tenemos los gráficos de cada una de las previsiones que hemos definido. Este es el van, aquí tenemos el flujo de caja del año 4, aquí está el flujo de caja del año 3, acá está del año 2 y acá tenemos del año 1. Entonces, esta llega a ser la gráfica que nos ha generado la parte del Crystal. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? No sé cuál es la probabilidad, si yo quiero saber, de que mi flujo de caja en el año 1 sea mayor a 8 millones. Entonces vengo aquí. 8 millones, selecciono. Para 8 millones me dice que mi certeza es del 97.98%. Aquí me está mostrando el porcentaje. Entonces, la probabilidad, o si no, aquí también podríamos modificar este valor de 8. Yo le digo aquí 10. Entonces, aquí ya me está marcando. Para 10, me está mostrando que mi probabilidad es del 88,51. También puedo hacer otra probabilidad aquí, si yo quiero hacer con 2 colas. Entonces, acá le voy a poner la probabilidad de que mi flujo de caja esté entre 10 y que esté entre 15. Entonces, yo le coloco 15. Mi probabilidad había sido del 67,92%. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, para el flujo de caja operativo del año 1. Lo mismo tenemos para el resto, pero el que generalmente importa es el del van. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el van? ¿Cuándo un proyecto llega a ser rentable? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo un proyecto es rentable, chicos? Si utilizamos el criterio del van. Exacto. Tiene que ser un valor positivo. No nos importa si es muy grande o si es muy grande, el proyecto es súper rentable, diríamos, pero con que sea mayor a 0, ya llega a ser rentable. Entonces es lo que nos interesa aquí. Si yo le digo entonces la probabilidad de que el van sea mayor a 0, me está indicando acá que va a tener una probabilidad del 85,13%. Entonces ustedes ya pueden mostrar esta gráfica y le pueden decir, ¿sabe qué, señor inversionista? Este proyecto que vamos a realizar en tal lugar tiene una rentabilidad de tantos, que es lo que les va a mostrar en el van. Y la probabilidad de que este van sea mayor a 0 es del 85,13%. Entonces, con este dato ya nos está diciendo ya mucho, ¿no ve? Porque en un escenario ya más pesimista, más fatalista, ese porcentaje ya podría ser, nos puede dar un poco más de certeza para esos casos. Entonces, de esta forma ustedes pueden ir generando la cantidad de cositas, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, aquí ya tenemos los gráficos que nos genera el Crystal. ¿Qué más podemos hacer? Acá en ese panel de control, que es lo que nos ha mostrado dónde se ha codido, digamos, las pruebas totales, que en este caso han sido 1000, tenemos también otras opciones, que por ejemplo tenemos acá los gráficos de suposición. Entonces acá en el gráfico de suposición nos muestra igual. Yo, por ejemplo, a ver qué me interesa, tenemos acá los gráficos, bueno, estas son las suposiciones. Suposición, aquí están, gráficos de sensibilidad. Entonces, en el gráfico de sensibilidad es como hacer el análisis de sensibilidad que nosotros veíamos en la parte de los MPLs. Entonces, ¿a qué nos ayuda un gráfico de sensibilidad? Nos ayuda a ver qué variables pueden afectar mucho más a nuestro modelo, ¿no ven?
Entonces en MPLs veíamos con cuánto, si yo modifico en una unidad un factor en tal variable, genero tal repercusión en mis resultados. Es lo mismo en esta parte de simulación, especialmente también en la parte de los proyectos de inversión. Entonces tenemos acá nuestros gráficos de sensibilidad, yo les digo nuevo. Y me va a decir, a ver, ¿cuál de tus previsiones o de tus pronósticos que has definido quieres que analicemos? Entonces yo le digo, a ver, yo quiero analizar el BAN, que es el más importante. Le doy en aceptar y me va a mostrar este gráfico de sensibilidad. Entonces acá tenemos los porcentajes en los que me va a influir, este 60,7, este otro en menos 19,5, menos 14,5, 4,5 y este otro que llega a ser del 0,82. Entonces, en función de este gráfico, yo puedo ver que de todas las suposiciones que he definido, la que más va a llegar a tener repercusión en el BAN va a ser la primera, que son las de ventas año. Entonces, esa llega a ser la variable que más va a repercutir en mi BAN, en la que yo tal vez tendría que centrarme un poco más a analizarla, en la que tengo que tener más cuidado, digamos, al momento de realizar. Listo. Entonces, yo con esto ya puedo identificar cuáles llegan a ser mis variables más críticas en esta parte de mi simulación o de mi modelo. ¿Tienen alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro con respecto al cristal? Entonces, si se han dado cuenta, es un software bastante sencillo, bastante intuitivo. No necesitas conocer mucho para poder manejarlo. Lo único que necesitamos nosotros es diseñar nuestra hojita Excel, tener acá el diseño de todo lo que nosotros queremos simular e ir definiendo nuestras variables. Y esas variables van a ser las suposiciones, en las cuales nosotros vamos a asignar una distribución, ya sea una distribución continua o una distribución normal. O que se llama no normal, discreta. Y en función a eso, nosotros generamos una previsión que llega a ser como una variable dependiente, una variable que va a ser afectada por todas las suposiciones que nosotros hemos planteado y que es la que nos va a interesar a nosotros analizar, como era en este caso el BAN, el TIR, etcétera, etcétera. Entonces, eso llegaría a ser básicamente el cristal, chicos. Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro, algo que no se haya entendido bien. Ujú. ¿Cuál valor? A ver. Este de 10.3. No, son valores, digamos, que tú lo introduces nomás. Y digamos, yo le mantengo en 0, no pasa nada. Lo que el cristal lo parte de, digamos, de esta forma. O sea, para que no se vea todo 0, 0, 0 y cifras rojas, digamos, es que se lo he manejado. Se lo he mantenido aquí con el 10.3. Entonces, si tú lo dejas en 0, lo dejas en 10, le colocas un dato aleatorio o una letra, incluso no le llega a afectar a la simulación, porque el cristal va a coser y nos va a aparecer ese cuadrito que nosotros teníamos y los resultados de las suposiciones. Sí, lo importante es que cuando tú lo definas, tu suposición, por ejemplo, aquí en esta suposición, estos llegan a ser los valores, esta ubicación del 6%, escala 2%, la forma 22,41. Estos valores llegan a ser los importantes. Estos obviamente los he obtenido en función a estos datos históricos. Después es indistinto si tú, como te digo, si lo manejas con un valor, con un promedio entre estos datos históricos o si lo mantienes con un valor de 0 y demás. No le llega a afectar.
Ujú. Sí, los supuestos siempre se van a manejar con una distribución. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, en el chat de la reunión les voy a enviar lo que llega a ser la lista de asistencia. Entonces, vamos a quedar aquí. La práctica que van a tener va a ser realizar la simulación del ejercicio que acabamos de realizarlo. Ustedes lo van a realizar en su computadora, en su Crystal. Y bueno, sacan capturas, calculan, ven las probabilidades, todo eso. Entonces ustedes van a realizar esta parte y eso lo van a subir directamente al Classroom. Entonces, si no hay más dudas, no hay más consultas, quedamos aquí, chicos. Espero que tengan un buen resto de jornada, un buen inicio de semana y nos veríamos ya la siguiente semana para avanzar. Yo creo que la siguiente semana veríamos otro software más de simulación, que es el RISC. Entonces, eso igual instálenlo, el programa, vayan viéndolo y vamos a ver que igual es un software bastante sencillito, igualito que el Crystal. Entonces, espero que les vaya muy bien, chicos, se cuidan. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Oxy.